La razón principal por la que decidí abrir este espacio es simple. La realidad, muchas veces, supera a la ficción. Todo lo que están a punto de escuchar y ver en este canal es 100% real. Son mis anécdotas, mis vivencias y mi verdad, contadas desde mi propio punto de vista. Aquí no encontrarán detalles fabricados por inteligencia artificial, ni historias sacadas de foros o vídeos ajenos. Lo que aquí comparto es lo que me tocó vivir en carne propia. Sin más que aclarar, espero que este relato sea solo el inicio de lo mucho que tenemos por desenterrar. Bienvenidos. A veces caminamos sobre la tierra sin ser conscientes de que, bajo nuestros pies, el pasado todavía respira. Guadalajara es una ciudad que se construyó sobre capas y capas de historia, y quienes somos de aquí sabemos que el barrio de Analco tiene una energía que no se encuentra en ningún otro lado. Es un lugar de adobe y piedra, de callejones donde el aire se siente más denso de lo normal, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado entre sus muros. Crecemos creyendo que nuestro hogar es nuestro refugio, el lugar donde estamos a salvo de la oscuridad del mundo, pero, ¿qué pasa cuando esa oscuridad ya estaba ahí antes que nosotros? ¿Qué pasa cuando el horror ha estado compartiendo las paredes contigo durante décadas, esperando en silencio a que alguien cometa el error de despertarlo? Esta historia comenzó en una propiedad que pertenecía a mi bisabuela, justo por la zona de Revolución, casi llegando al centro. La casa era una construcción típica de la Guadalajara antigua, dividida en dos viviendas independientes. La parte de abajo era una casa completa, mientras que a la planta alta se accedía por una puerta directa desde la calle que llevaba a unas escaleras estrechas. Mi bisabuela murió en el año 2012, y a partir de ese momento, la propiedad se convirtió en un nido de problemas. Los inquilinos que ocupaban la planta baja se negaban a salir. Con una lógica retorcida, decían que solo le pagarían la renta a la dueña legítima, sabiendo perfectamente que ella ya había fallecido. Para el año 2016, mi padre, un hombre que nunca ha sabido lo que es el miedo, decidió que el tiempo de la ley se había acabado. Ideó una operación que parecía sacada de una película de acción. Consiguió uniformes de policía judicial, se hizo acompañar por dos amigos que se hicieron pasar por abogados y se plantó frente a esa puerta de metal. Con un tono de voz gélido, les advirtió de las graves consecuencias que vendrían si no desalojaban de inmediato. Pero lo que realmente selló el destino de esos inquilinos fue la firma personal de mi padre. Antes de retirarse, caminó hacia la muza y, con un movimiento certero, jaló los cables principales de la luz, arrancando el suministro y dejando la vivienda en una oscuridad absoluta. Les dejó claro que, si querían seguir viviendo ahí, tendrían que hacerlo en el silencio y las sombras. Al día siguiente, mi padre regresó para ver si el mensaje había quedado claro. Se encontró con la vecina, quien con una mezcla de asombro y alivio, le contó lo que había pasado durante la noche. Oiga, señor, qué bueno que vinieron esos judiciales, le dijo. Ayer mismo la mujer de abajo se puso a gritarle al marido por todos los problemas en los que los habían metido. Agarró sus maletas y se fue furiosa, con el hombre corriendo atrás de ella para alcanzarla. Así, de un momento a otro, la planta baja quedó vacía. O al menos, eso era lo que queríamos creer. En la planta alta, la situación era muy diferente. Allí vivía un señor que había muerto de viejo poco tiempo antes de que recuperáramos la casa. Al entrar, el olor nos golpeó como una pared sólida. No era podredumbre, era humedad en su estado más puro, mezclada con el aroma rancio de papel descompuesto por los años. El hombre era un acumulador compulsivo. Había cerros de periódicos amarillentos que llegaban hasta el techo, dejando apenas un pasillo de 40 centímetros para caminar entre las habitaciones. Todo estaba en un silencio absoluto, interrumpido solo por las motas de polvo que bailaban en los rayos de luz que entraban por las ventanas. En el patio de arriba, descansaba una pieza de hierro masiva, un molde antiguo para fabricar zapatos. Se veía pesado, oxidado, y desprendía una energía que te hacía sentir observado. Esa máquina todavía está con nosotros, en casa de un tío, como un recordatorio mudo de aquel viejo que murió rodeado de su propio caos. Unos días después, fuimos toda la familia para empezar las labores de limpieza en la planta baja. Yo tenía apenas 10 años y veía todo como una aventura entre pasillos oscuros. Mi prima, que en ese entonces tenía 6 años, andaba corriendo por los cuartos vacíos.
Al fondo de la casa, cruzando un pequeño patio interno, estaba el baño con su puerta de metal negra. De repente, un portazo seco retumbó en toda la construcción. No hubo ráfagas de viento y nadie estaba cerca de esa puerta. Cuando mi prima salió del baño, su cara no era la de una niña asustada. Su semblante era de una seriedad absoluta, casi de enojo. Se sentó en un escalón, cruzó los brazos y soltó una frase que nos heló la sangre. Ya no quiero jugar con la niña, con la mocosa fea. Me encerró en el baño y me jaló el pelo. En ese momento todos nos quedamos callados, queriendo creer que era su imaginación, pero la tensión en el aire decía lo contrario. Pasaron 2 días y regresamos a la casa mi padre, mi abuela y yo. Estábamos en la cocina de la planta alta. Mi abuela, llena de nostalgia, recordaba la barra donde mi padre se sentaba de niño mientras ella cocinaba. Pero mi padre no estaba escuchando. Estaba observando una irregularidad en la pared de adobe. Se acercó y empezó a dar pequeños golpes con los nudillos. El sonido era inconfundible. La pared estaba hueca. Buscó una herramienta dura y comenzó a golpear. El adobe se desmoronó fácilmente, dejando caer trozos de tierra seca sobre el piso. Y entonces, entre el escombro, apareció lo increíble. Primero vimos la parte superior de un cráneo pequeñísimo, amarillento por el tiempo, y justo al lado, 2 huesitos diminutos que asomaban de entre la tierra. Era el esqueleto de un bebé, emparedado a milímetros de la superficie, oculto tras una delgada capa de tierra y olvido. Mi abuela, impulsada por una compasión que terminó siendo un error, envolvió los restos en un periódico viejo. Prometió llevarlo al cementerio al día siguiente, pero esa noche decidió dejar el bulto en su propia casa. Esa madrugada, el teléfono de mi padre sonó. Era mi abuela, con una voz cargada de un terror que nunca le habíamos escuchado. Decía que en su casa las cosas se habían salido de control. Escuchaba pasos pequeños corriendo frenéticamente por los pasillos. Oía platos moviéndose en la cocina como si alguien buscara algo con desesperación. Pero lo peor fue cuando sintió que unas manos invisibles, frías y pequeñas, le jalaban las cobijas con fuerza, intentando destaparla en medio de la noche. Mi padre fue contundente. Le hiciste una promesa y no la cumpliste. Ese niño no quiere estar en tu casa, quiere salir de ese periódico ya. Al día siguiente fuimos todos al panteón. Durante el trayecto en el auto, el ambiente era asfixiante. Mi prima, que no sabía nada del hallazgo en la pared, comenzó a gritar en el asiento trasero. Se tapaba las orejas con desesperación y lloraba, suplicando que el bebé ya se callara, que sus lamentos le estaban rompiendo los tímpanos. Nosotros viajábamos en un silencio sepulcral, pero para ella, el carro estaba lleno de un llanto ensordecedor que venía del asiento de atrás. Lo enterramos junto a mi bisabuela y lo bautizamos simbólicamente como bebé. Cuando finalmente terminamos y nos subimos de nuevo al carro para regresar a casa, un silencio muy profundo envolvió el ambiente. Mi prima se quedó mirando fijamente a mi abuela y, con una inocencia que nos heló la sangre, le preguntó: ¿El bebé ya no va a venir con nosotros? Mi abuela no respondió, solo volteó a ver a mi padre con una mirada cargada de alivio. En ese momento supimos que la pesadilla había terminado y que aquella alma pequeña, después de tantos años de encierro, por fin descansaba en paz. Pensamos que con eso la casa quedaría limpia, pero Analco tenía más secretos. Poco tiempo después, mi padre inició la remodelación total. Contrató a un equipo de albañiles para reforzar los cimientos y levantar nuevos pisos. Apenas pasó una semana cuando los trabajadores llamaron a mi padre espantados. Sentían jaloneos constantes en sus ropas. Uno de ellos juraba que alguien intentaba bajarle los pantalones cada vez que se ponía de espaldas. Pensaron que era una broma de mal gusto, hasta que uno decidió tomarse una selfie en el área del patio, cerca del baño de metal negro. En esa foto, que hoy guardamos como una evidencia inquietante, se ve una sombra negra, difuminada, saliendo justo desde el ángulo donde mi prima había sido agredida años atrás. Esa sombra parecía estar vigilando cada movimiento. Lo más impactante ocurrió mientras cavaban para los nuevos cimientos en la planta baja. Mi padre no me dejó acercarme, pues en ese entonces yo tenía 10 años, pero recuerdo que me dijo que me hiciera para allá. La pala de un trabajador golpeó algo sólido en la tierra roja que colinda con la transitada avenida de afuera. Al remover la tierra, el horror regresó multiplicado. Aparecieron otros 2 esqueletos.
Esta vez pertenecían a una niña y a un adulto mayor. Eran los compañeros de aquel bebé. 3 generaciones que habían sido enterradas y olvidadas en el silencio de esa propiedad. Mi padre repitió el proceso y los llevó al panteón para que los 3 estuvieran finalmente juntos y en paz. Han pasado 10 años desde aquel día. La casa hoy luce moderna, terminada, y mi padre vive allí solo. Él dice que la paz ahora es total. Ya no hay pasos, ya no hay jaloneos, ya no hay esa opresión en el pecho al entrar. Aquellas almas por fin encontraron el descanso que tanto necesitaban. Me gustaría decir que esta es mi única experiencia con lo sobrenatural, pero Guadalajara es una ciudad que nunca deja de susurrar. Tengo más historias, incluyendo una sobre una niña muerta que me atormentó durante 7 años de mi vida, pero esa es una historia para un próximo relato. Gracias por acompañarme hasta el final.